Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien listos para la palabra? ¿Sí? Pues abra su Biblia, por favor, en Proverbios, capítulo 4. Vamos a continuar con la serie Principios de Vida. El tema que trataremos el día de hoy, yo le he puesto heridas profundas. Heridas profundas. Para eso vamos a leer Proverbios 4:23. Yo le voy a pedir algo, que usted abra su corazón a la palabra y no solamente que lo abra, sino que lo escudriñe, ¿sale? Que usted aprenda a escudriñar su propio corazón y aprenda a exponerlo delante de Dios. ¿Lo va a hacer? Sí, bueno, los que respondieron, gracias. Los que no, bueno, a ver, que el Señor, dice la Escritura que también es como un martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera va a recibir la palabra, mi hermano y mi hermana. ¿Ya está listo? ¿Está lista? Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cierra sus ojos un momento, vamos a hacer una breve oración y vamos a pedirle al Señor de su gracia, ¿le parece? Amado Dios, queremos darte muchas gracias porque si estamos aquí es por tu misericordia. Podríamos estar en otro lugar, quizá perdiendo el tiempo o haciendo algo simplemente menos provechoso, pero en tu misericordia y bondad nos has traído hasta aquí para escucharte, para poder adorar tu nombre, para poder exaltarte a través de nuestros labios, pero también para poder postrar nuestro corazón delante de ti. Y hoy, mi amado Dios, nuestro corazón está humillado delante de ti, estamos a tus pies y así queremos permanecer. No permitas que nos levantemos de esa posición de humillación para no enaltecernos a nosotros mismos, sino que siempre podamos depender de ti, de tu misericordia y de tu gracia. Amado Dios, pongo en tus manos este tiempo, esta palabra, cada uno de mis hermanos, los que están presentes, los que están por medio de la transmisión. Capta nuestra atención, Señor, y háblanos. Que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, mis pensamientos, y que también tú puedas, Señor, captar la atención de cada uno de mis hermanos para que disponga su corazón para ti. Hazles estar atento a tu hermosa voz, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y te damos muchas gracias por la bendición que siempre derramas sobre nuestras vidas a través de tu presencia, a través de tu palabra. Recibe toda la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Heridas profundas. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. Y como un título yo le he puesto: Dios sana las heridas del corazón. Dios sana las heridas del corazón. Quiero hacerte una pregunta, hermano y hermana. ¿Qué tan expuesto está tu corazón? ¿Qué tan expuesto no hacia Dios, sino qué tan a la vista de los peligros está tu corazón? ¿Qué tan expuesto para que los peligros puedan llegar a tu corazón y penetrarlo y causarte daño? ¿Eres de las personas que ha aprendido a guardar su corazón o eres de las personas que constantemente está siendo herido? El hombre, o como hombres, tendemos a pensar muy desordenadamente. Somos muy desordenados en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir. De hecho, una de las cosas que hace Dios a través de su Espíritu cuando viene y mora en nosotros es que comienza a poner orden en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada una de las áreas de nuestra vida, pero muchos resistimos ese orden que Dios quiere provocar. Pero cuando pensamos muy desordenadamente, nuestro orden de prioridades está completamente afectado. No sabemos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué buscar, qué guardar, qué soltar. Tendemos a buscar y atesorar las cosas que son de menos valor y dejamos de cuidar todo aquello que verdaderamente es importante en la vida. Por ejemplo,
Muchos hombres o mujeres se afanan por buscar una casa donde vivir, y en el proceso se olvida que tiene un hogar, o que está llamado a formar un hogar, que está llamado a cuidar de su familia más allá de tener una casa propia. Muchos buscan abundancia material, pero se olvidan de la abundancia familiar. Y sí pueden tener 2, 3 carros, dinero en el banco, pero hijos totalmente perdidos. Quieren ganar el mundo, pero terminan perdiendo su alma, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Y de qué les sirvió? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? El vivir teniendo este tipo de acciones desordenadas, pensamientos desordenados, expone nuestro corazón a todo tipo de peligros. De manera que al no cuidarlo, al no cuidar nuestro corazón, es fuertemente atacado por las circunstancias de la vida, circunstancias naturales o circunstancias especiales, sean intencionales o sean no intencionales. Pero es constantemente atacado y nuestro corazón es herido. Esto marca nuestra forma de vivir y en ocasiones produce heridas tan profundas que nos impide tener un buen desarrollo de vida. Tenemos una vida muy triste a causa de no guardar nuestro corazón. ¿Cuántas personas vemos o cuántas personas hemos conocido que no cuidaron su corazón, que se permitieron ser profundamente heridos a tal grado que les ha afectado en toda su forma de vivir y en toda su forma de relacionarse durante muchos, muchos años? Quizá tus padres sean personas con mucha amargura en el corazón, o tus abuelos. Y tú dices, ¿cómo una persona tan grande puede tener tanta amargura? Bueno, es que nunca cuidó su corazón, nunca aprendió a cuidar su corazón. Estaba tan expuesto a los peligros de la vida, a las tentaciones, que llegaron, penetraron su corazón, lo hirieron y lo marcaron de por vida. ¿Pero qué son las heridas, hermanos? Vamos a ver qué son las heridas. El diccionario de la lengua española define las heridas como una perforación o un desgarramiento. Eso es lo que es una herida, una perforación o un desgarramiento. Si hablamos de heridas del corazón, entonces estamos hablando de un corazón perforado, un corazón desgarrado. Quizá tú en este momento te encuentres así, con una perforación en el corazón, con una herida tan profunda que hay dolor en el corazón. También herida significa ofensa o agravio. ¿A cuántos de ustedes los han ofendido? ¿A cuántos les han agraviado? ¿O cuántos de ustedes mismos han provocado sus propias ofensas? ¿O se han desgarrado o autodesgarrado? Esta palabra herida en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene muchas palabras o muchas raíces que se pueden traducir como herida, pero especialmente hay una palabra en el hebreo que se escribe, o que es la palabra hebrea jolí, con K, jolí, que nos habla de una dolencia, un dolor, pero también se puede traducir como una ansiedad. Una herida se puede traducir como una ansiedad o incluso una enfermedad, un quebranto, un sufrimiento, una tristeza, una pena o una angustia. Es un estado mental de dolor causado por una circunstancia desfavorable. Esa es una herida. En el griego
La palabra que más se traduce como herida es la palabra plejé, con G, plejé, que habla de golpes. Una herida nos habla de golpes. ¿Cuántos golpes has recibido en tu vida, tanto físicos como emocionales? Todos esos se pueden traducir como heridas. Nos habla también esta palabra de azoto o azotar. ¿Cuántos golpes, mi hermano y mi hermana, perforaciones, cuántos desgarres, cuántas ofensas, cuántos azotes has recibido en tu vida o has tenido en el corazón? Ahora, lo importante de todo ello es cuántos de ellos te han llegado a lastimar tan profundamente que han marcado tu forma de vivir, que han marcado la forma de comportarte, la forma de relacionarte, e incluso que han afectado tu crecimiento y desarrollo espiritual en el Señor. Hay otra palabra en el griego que se tradujo como heridas, y esta palabra es la palabra trauma. Todos conocemos la palabra trauma, ¿verdad? De donde se deriva la palabra trauma en nuestro idioma. La misma palabra, trauma o traumatizar. Y esta palabra trauma precisamente nos habla de heridas que son resultados de una golpiza. También se puede traducir como opresión. ¿Cuántos traumas tienes o cuántas circunstancias te han producido traumas en tu vida? Básicamente un trauma es una herida, un daño o una conmoción que tenemos en nuestra vida y se utiliza en dos sentidos. El primero puede ser físico o natural, es de donde viene el término traumatología. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Qué es la traumatología? Bueno, es la ciencia de las heridas, la que estudia las heridas del sistema locomotor del hombre, los huesos, los ligamentos, los tendones, los músculos, todo eso. Y eso es en un sentido natural o físico. Pero también están las heridas que se causan de manera emocional. A eso también se le conoce como un trauma. Aquellas heridas que se causan en las emociones o de manera psicológica, en la psique, en la mente y en el corazón. Ahora, todos estamos constantemente expuestos a cualquier tipo de trauma o cualquier tipo de herida. Todos. El que se cree más fuerte es el más expuesto a terminar herido. ¿Has conocido gente así? Que dice, no, a mí nadie me hace daño. Y esas palabras son palabras de un herido. Al que diga, a mí no me importa lo que digan de mí. Bueno, es que está hablando porque está herido desde antes. Por eso, porque expone su corazón constantemente a los peligros y al no cuidarlo y sentirse fuerte, bueno, termina por tener un trauma o una herida que afectan toda su vida. Todos estamos expuestos a cualquier tipo de trauma o herida, sea física o psicológica. Por ejemplo, muchos quedan traumatizados por la muerte de un familiar y nunca se recuperan. Padres que mueren sus hijos y quedaron tan afectados o tan profundamente heridos que nunca pudieron llevar una vida normal de nuevo. Arrastraron por los años, sí, cierta normalidad, pero también te das cuenta que esa persona no era así antes de la muerte de un familiar, de su padre, de su madre, de sus hijos, de su hermano, un familiar que querían mucho. Y eso produjo una herida en el corazón, un trauma. Muchos también quedan con un trauma severo a causa de una violación. Muchos de los que hoy conocemos que son homosexuales fueron o son producto de personas de abusos sexuales de niños. Cuando estaban jóvenes o pequeños fueron abusados sexualmente, marcaron su vida, los hirieron tan profundamente y nunca pudieron recuperarse. Otros son abusados sexualmente y les es muy difícil contraer una relación porque están tan heridos en el corazón, tan traumatizados,
que no pueden tener una relación con una persona. Tal solo el tocarlos causa una fobia en su vida, un miedo. Otros quedaron traumatizados por el maltrato de sus padres. Y muchos entendemos hoy en nuestra generación, porque nuestra generación es la de ya no disciplinar a los hijos, ¿verdad? La generación de nuestros padres, abuelos, era darles con un palo en la espalda, un látigo, un alambre de púas, yo qué sé. A mí con un alambre, pues no se crean. Pero esa era la generación pasada y hoy ya no disciplinan. Pero cuando volteas a ver la vida de ellos, bueno, es que fueron traumatizados. Fueron tan profundamente golpeados que al fin y al cabo ellos, esa herida les provocaba que siguieran haciendo lo mismo con los demás. O algunos son traumatizados por el maltrato de su pareja, especialmente las mujeres. Hay mujeres que son profundamente golpeadas y quedan traumatizadas y arrastran esos traumas y esas heridas por muchos años, incluso hasta la muerte, aún en Cristo. Otros quedan traumatizados simplemente por injusticias, en donde no pueden soportar que hayan actuado injustamente contra él o contra ella y se amargan en su corazón. Metieron una raíz de amargura y esa amargura los contaminó totalmente y ya jamás volvieron a ser los mismos. Algunos otros quedan con traumas por vivir circunstancias de peligro, ya sea un secuestro, y quedan con mucho miedo. O un asalto. ¿A cuántos los han asaltado? Y quedan con traumas. Ya ves a alguien en la calle y ya estás todo arisco y piensas que todos son maleantes, especialmente los morenos. Pero quedan traumas en el corazón y al no tratar con esas heridas o con esas traumas, los van arrastrando. Y todo eso produce consecuencias en la vida del cristiano, aunque parezca no tenerlas. De hecho, muchas de las acciones que muchos de nosotros hacemos el día de hoy, les aseguro que son consecuencias de heridas o traumas que se provocaron en nuestros hogares. Porque no aprendemos a cuidar el corazón, o quizá nunca nos enseñaron, o nunca nos dijeron que teníamos que cuidar el corazón porque de él mana la vida. Y lo que hacíamos es caminar al Viva México, ¿no? Lo que pase y lo que pueda retener y lo que no lo tiro. Pero muchos de sus manías o de nuestras manías o de nuestras mañas son causadas por traumas. Ay, ¿cómo crees que voy a ser un traumado? Te aseguro que eres un traumado. Ay, que no pongas el papel así no va, voltéalo. ¿Por qué te causa tanta frustración que pongan el papel de un lado o de otro? O que pongan o que no le piquen a la pasta. O sea, o que tan solo te ensucien los tenis. Que hay gente que les rechoca que le ensucien los tenis, ¿sí sabía? Y más cuando los sacan limpios, pero les causa frustración y dolor. Se amargan literalmente porque les pisaron los tenis. Bueno, ¿ustedes qué creen que ese tipo de comportamiento es normal? No, tiene una raíz, tiene un trasfondo. Y todo tiene que ver con heridas o traumas que se provocaron. Y muchos no saben ni dónde lo agarraron, pero ahí lo traen arrastrando. Hay muchas cosas que nos pueden producir traumas, heridas en el corazón, pero algunas, mis hermanos, son tan profundas que marcan y afectan nuestro modo de vida, y allí es donde tenemos que estar atentos. Es inevitable que nosotros recibamos ataques o circunstancias que pueden querer desgarrar nuestro corazón, perforarlo, dañarlo, golpearlo, porque las heridas se producen en el corazón, las verdaderas heridas. Sí, te puedes raspar el pie, pero eso no pasa nada, es superficial y te vas a curar. O te pueden arrancar un brazo, pero si aprendes a cuidar tu corazón, aún sin brazo vas a seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer, feliz, con gozo en el corazón. Puedes quedar sordo, ciego. Yo conocí a un pastor que quedó ciego, que quedó sordo y mudo, pero con una fe impresionante. Ya no, obviamente quedó mudo,
No recuerdo si quedó mudo o sordo primero, pero una cosa desencadenó la otra. Creo que al ya no escuchar perdió la forma o el habla, ¿no? Ya no sabía cómo hablar, se le olvidó cómo hablar. Pero la fe era inquebrantable. Ya falleció ese pastor, pero murió de una manera impresionante, con un testimonio fuerte. Dice Proverbios 4:23 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 4:23 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida, la forma de vivir, la forma de comportarte, la forma de ser, la forma de transmitir la vida a los demás, va a salir de tu propio corazón. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y dijo que del corazón salen todas las perversidades que hay en el hombre, todas las deficiencias, todas las injusticias. El pecado sale del corazón y contamina a los demás. Por eso es tan importante aprender a cuidar el corazón, que no nos hieran, hermanos, o nosotros mismos no nos causemos heridas que puedan afectar todo el desarrollo de nuestra vida, tanto natural como espiritual. La palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidarnos de aquellas heridas que pueden causarse, pero no de manera externa, porque a los discípulos y a los apóstoles los mataron, los asesinaron. Algunos de los profetas los desollaron, les arrancaron la piel vivos. Pero aún en medio de eso, ellos tenían que estar cuidando su corazón. Podían herirlos exteriormente, pero jamás pudieron desgarrar o penetrar tanto su corazón como para que afectara su vida espiritual. No pudieron. Uno de los mártires dijo: préndele el fuego. No voy a negar jamás a mi Señor, préndele, le dijo. Muchos de ellos cantaban alabanzas mientras los estaban quemando vivos. Pregunta: ¿eso es síntoma de un corazón herido? No. Es un corazón que está perfectamente guardado en Cristo Jesús, que sabe dónde está posicionado. La palabra nos dice que tenemos que cuidarnos de aquellas heridas no externas, sino las que son internas, las del corazón. Heridas que se causan por experiencias que pueden ser dolorosas o que suelen ser dolorosas o impactantes, y que se arraigan en el corazón por mucho tiempo y producen muchos conflictos en el desarrollo de una persona. Muchos conflictos. Ahora, muchos pensaríamos que todos tenemos el mismo nivel de dolor o de soportar el dolor, pero no es así. Muchos, lo que puede ser para una ofensa, como veía una caricatura, ¿no?, de mis hijas, que enseñaban que uno de los personajes le decía distraídos a otros: ah, eres una distraída. Y todos: ¡oh! Esto es grosería, esto es un insulto. ¿Cuántos se ofenderían porque les dicen distraídos? Bueno, algunos que por esa palabra se ofenden y les duele el corazón. Otros que no, otros dicen: pues a mí se me hace X cosa, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que se trauman porque les hicieron por mucho tiempo hincapié acerca de un defecto que tienen. Una mujer muy orejona, ¿no? Y de repente llega al matrimonio y siempre trae el pelo hacia acá, tapándose las orejas. Y nunca es feliz, nunca está contenta con eso. A un hombre que siempre le dijeron que estaba cabezón, y cualquier comentario que hace su esposa: ya lo está diciendo por mi cabeza, ¿verdad? Pero son traumas, hermanos. Son cosas que les causaron dolor, que impactaron sus vidas y que han guardado en su corazón, lo han arrastrado por mucho tiempo y le está causando problemas. A muchos hombres, sus papás les dijeron por mucho tiempo: eres un inútil, no sirves para nada. Y creció con ese pensamiento en su corazón. O muchas mujeres incluso.
De manera que al no hacer algo, se llena de miedo, de temor o de frustración. Es que tengo que poder hacerlo, ¿Por qué? Porque se va al otro extremo, querer demostrar que no es un inútil. Y esas heridas son las que tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque en la vida, mis hermanos, siempre habrá circunstancias o experiencias que con base en ellas se va a determinar nuestra forma de vida, nuestra forma de comportarnos, experiencias que van a penetrar nuestro corazón y que van a formar nuestro carácter y que van a afectar nuestra personalidad. ¿Se ha conocido personas que son muy introvertidos? Que siempre están así agachados y nunca socializan con nadie. Ese es un trastorno. Que están así, ¿por qué? Causado por cosas que les sucedieron, que impactaron su vida, impactaron su mente, su corazón y afectaron su carácter, afectaron su personalidad. Yo conocí una persona que incluso, fíjense lo que sucede, hermano, esta persona se unió con su esposo, pero eran novios, y la familia de su pareja por mucho tiempo la atacó y la menospreciaban. Y decía, ¿cómo puedes estar con ella? ¿Y cómo puedes estar con ella? Y la menospreció tanto y ella aguantó tanto, pero su corazón lo expuso tanto a esos ataques que le causaron tanto dolor, se llenó de amargura y terminó con esquizofrenia. De verdad terminó con esquizofrenia. Era una mujer ejemplar y terminó quemando los muebles de su casa. Salía a la calle a gritarle groserías a todo el mundo. ¿Por qué? Por la amargura en el corazón. ¿Por qué? Porque su corazón lo abrió. En lugar de cuidarlo en el Señor, lo abrió y dejó que penetraran todas estas cosas. Ahora, ¿estas cosas son cosas que hay que tomar en poco? No. Si tú expones tu corazón y no lo cuidas, vas a terminar herido y esa herida te va a producir traumas. Va a afectar tu forma de vivir. Así como hay experiencias buenas, las cuales a veces recibimos en el corazón, las recibimos de manera correcta y nos volvemos más agradecidos. Nos añaden gozo esas experiencias. Generan bonitos recuerdos. ¿Cuándo tienen bonitos recuerdos? Por experiencias agradables. Y a lo mejor experiencias que cambiaron tu personalidad. A lo mejor tú eras una persona muy menospreciada y de repente tuviste experiencias de personas que comenzaron a hacerte ver que tienes un valor y a partir de ahí tú cambiaste y dijiste, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo no tengo que sentirme así. Ahora eres más abierta o más abierto. Y son bonitos recuerdos, los tienes en el corazón, forman tu carácter, afectan tu personalidad. ¿Qué decir de nuestras experiencias con Cristo, las cuales marcan por completo nuestra vida hasta la eternidad? Pero así como hay experiencias buenas, también hay experiencias malas, las cuales son dolorosas, las cuales nos hieren fuertemente cuando no cuidamos nuestro corazón. Heridas que penetran el alma, las cuales en ocasiones son muy profundas. Y escúchame bien, con el paso del tiempo se forma una autodefensa en el corazón. Y esas cosas, esas heridas o esos dolores que te causaron, los ocultas. Los ocultas y te convences a ti mismo que ya no están, que ya lo superaste, que ya lo perdonaste incluso. Pero lo único que hiciste fue que lo mandaste al rincón más oscuro de tu corazón. Y pasa el tiempo, lo ocultas y pareciera que no están, pero tienen efectos fuertes en nuestra forma de vivir. Tienen efectos muy fuertes que marcan nuestro comportamiento. De manera que al no tratar esas heridas, al ocultarlas, porque muchas veces se prefieren ocultar por vergüenza quizá, por miedo a enfrentar la realidad,
las ocultas, las metes en lo profundo del corazón, te convences a ti mismo que ya no están. En lugar de tratarlas, y se convierten en parte de la vida diaria de una persona y las arrastran por muchos años y algunos las arrastran hasta la tumba y se mueren con todas esas heridas. Por eso el Señor dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Bueno, es un consejo directamente del corazón y la mente de Dios. Para ti, para mí, ¿para qué? Para que aprendamos a cuidarnos de aquellas cosas que hieren constantemente nuestro corazón. Y más si tú estás acostumbrado a hacer un jarrito de Tonalá. Cuídate, si sabes que tu corazón es de pollo. ¿Cuántos tienen corazón de pollo? De esos que están así tiernos, chiquitos, que te lo comes. Bueno, si sabes que tienes corazón de pollo, cuida más tu corazón, porque cualquier cosa te puede herir. Aprende a cuidar tu corazón en el Señor. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, dice la Escritura. Pero si en el corazón hay heridas profundas que no se tratan, la vida comienza a apagarse. Comienza a apagarse. Se convierte en una vida sombría, una vida apagada. ¿Cuántos conocen personas así? Con vidas sombrías, que tú los ves y el rostro se le ve sombrío. Tristeza, pierden el gozo, pierden el valor. Cuando hay heridas, mis hermanos, profundas, no hay felicidad, no hay gozo. Hay apariencia, pero no gozo. Por eso vemos, si tú te metes en internet y checas las estadísticas de los suicidios, tú te vas a dar cuenta que hay ¿cómo se dice? Estudios en donde personas que se suicidaron parecían muy felices. De repente te ponen la foto de una persona bien sonriente y te ponen una foto de una persona así seria y tú dices, y te pregunta, ¿cuál se suicidó? No, pues la que está seria. No, pues resulta que la que se suicidó fue la persona que estaba sonriente. ¿Por qué? Porque era apariencia. La vida se empieza a perder el gozo y se comienza a hacer una vida sombría. Se pierde el valor. No hay felicidad. Cuando hay heridas en el corazón, el dolor es en lo profundo del alma y ese dolor se comienza a reflejar tarde o temprano en el rostro y en la forma en la que estamos viviendo. Nunca hay plenitud. Una herida natural o superficial causa un dolor superficial, ¿sí o no? Si tú te cortas el dedo, no pasa de tu dolor físico, ¿sí o no? Tráete las navajas, ahorita vamos a checar. No pasa del dolor físico. Una herida natural, una herida física superficial causa dolor superficial, pero las heridas del corazón, hermanos, esas causan un dolor profundo. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Las heridas del corazón causan un dolor profundo, incapaz de ser calmado por medios naturales. Las heridas en el alma no se arreglan por medios naturales. Entiéndelo bien. Ya deja de pensar que yéndote a la playa se van a arreglar las cosas. Si estás herido en tu corazón o herida en tu corazón, enfréntalo, sácalo, no lo ocultes, enfréntalo, resuélvelo. No lo ocultes. Y no quieras usar medios naturales para resolver problemas que son espirituales. Por eso no recomendamos los psicólogos. Los recomendamos para personas que no son cristianas. Personas que la fe en Cristo no les alcanza. Por lo menos un psicólogo te va a ayudar a no suicidarte. Si traes problemas, si no te alcanza la fe, no eres un cristiano con fe suficiente para que el Señor te ayude, pues entonces veas con un psicólogo. Eres muy natural. ¿Qué necesitas? Remedios naturales. Y por lo menos no te va a ayudar a que no te ates una soga al cuello y te ahorques. Pero ¿por qué los psicólogos no pasan de lo intelectual, hermano? No pueden arreglar las cosas que son del corazón. Las cuestiones espirituales, los dolores que se producen en el alma,
Eso no se arreglan por medios naturales, sino por la palabra de Dios, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y va y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que estar expuestos a la palabra. Hay heridas que se causan por causa del pecado, o que son causa del pecado, que de hecho el pecado, mis hermanos, es el principal o es la principal causa de nuestras heridas, nuestro propio pecado. Porque escúchame bien lo que te voy a decir, una persona que anda en pecado es incapaz de cuidar su corazón. Una persona que anda en fornicación es una persona que abrió su corazón a cualquier otro tipo de heridas. Y todas esas heridas están golpeando, penetrando el corazón y están provocando traumas, está traumatizando su vida espiritual. Lo mismo con una persona que acostumbra a mentir, porque muchas veces pensamos que el adulterio, la fornicación, el asesinato es mucho más fuerte que la mentira, pero un mentiroso es una persona que tiene abierto su corazón a todo tipo de ataques. Por eso todo el tiempo están siendo heridos, porque su propio pecado les impide guardar y cuidar su propio corazón. No puede. ¿Cómo va a poder si el pecado lo está dominando? Si el pecado está causando esa debilidad que le impide acercarse a Dios. El pecado es la principal causa de nuestras heridas. Y muchos están heridos y viven heridos por causa de sus propios pecados. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel todo el tiempo recibía heridas. Se alejaban de Dios, comenzaban a participar del pecado y quedaban expuestos a que cualquiera llegara y los dominara. Así era. ¿Cuántos recuerdan la historia del pecado de Acán? Cuando recién estaban entrando a la tierra prometida, habían derrotado a Jericó. El Señor les dio una indicación: no tomen de sus tesoros, no tomen del anatema. Y este hombre fue y tomó de los tesoros de estos hombres paganos. Lo guardó, lo ocultó en lo profundo de su tienda y pensó que nadie se iba a dar cuenta. ¿Qué pasó? Estos hombres fueron y enfrentaron a un pequeño pueblo llamado Jai. Un pueblo de Israel fuerte, había derrotado gigantes, derribado murallas. Y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a ir a derrotar ese pueblillo que está ahí, esa nación pequeñita. Fueron, atacaron a esos hombres y fueron completamente avergonzados, derrotados. Un enemigo tan pequeño los pudo hacer trizas. Y regresó Josué, llore y llore. Ay, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Para qué nos hiciste que pasáramos para acá si nos iban a derribar, nos iban a derrotar? El Señor inmediatamente les dice: hey, haz un alto, cometieron pecado. Busquen la familia de tal, en la familia de tal, en la tribu de tal, familia de tal, y llega hasta ese hombre quien tomó del anatema y quémalo a él, apedréalo a él y a toda su familia. Quitaron eso y volvieron a enfrentar al pueblo y ahora sí salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, hermanos, no importa el enemigo qué tan pequeño sea, te va a hacer pedazos. El pecado abre, expone tu corazón a las heridas, a heridas profundas. Y no solamente estoy hablando de pecados externos o prácticas como la mentira, el adulterio, la fornicación, sino también cuestiones que se generan en el corazón como la soberbia, la vanidad, el orgullo, el egoísmo. Cosas que también son pecado y que muchas veces se nos hace increíble que pueda estar en lo profundo de nuestro corazón. Ahora, ¿eres una persona que constantemente se hiere? Ya sabes por dónde comenzar a buscar. A lo mejor hay un anatema ahí en tu corazón y lo has ocultado. Y Dios te está diciendo: sácalo,
¿Por qué? Porque si no, nunca vas a poder vencer a tus enemigos. Siempre vas a estar expuesto, por más pequeño que sea. En Jeremías capítulo 2 versículo 8, abre tu Biblia. El Señor les expone al pueblo de Israel esta condición, una condición que los estaba llevando a la esclavitud. Y fíjense lo que dice Dios que hizo el pueblo de Israel. Jeremías 2:8, y vamos a leer hasta el versículo 13. Jeremías 2:8, Jeremías 2:8 al 13. ¿Ya lo tienen? Dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tienen la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, dice, contenderé aún con ustedes, dijo Jehová, y con los hijos de sus hijos pleitearé. Dice, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta alguna nación. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque no son dioses? Pues claro que no. Ellos son fieles a sus ídolos. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense cielos sobre esto y horrorícense, desólense en gran manera, dijo Jehová. Y luego fíjense lo que dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué hizo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, cambiaron al Señor para ir a buscar sus propios pensamientos, sus propios deseos, cosas que jamás van a poder llenar su vida. Y todo eso, mis hermanos, es causa de heridas en el corazón. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos la han leído? ¿Sí la han leído? Dice que este hijo abandonó a su padre. Abandonó a su padre para irse en pos de sus propios deseos. Se gastó toda la herencia de su padre y terminó comiendo con los cerdos. Terminó comiendo con los cerdos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos o los pensamientos de Dios por los nuestros. Terminamos en esa misma condición, heridos y tan heridos que caemos tan bajo, hermanos, que ahí tenemos dos opciones. O le decimos, volveré a mi padre, o me dejo morir. Porque no hay otra. No hay medicina, dice la Escritura, para este tipo de quebrantamiento. No hay medicina para un quebrantamiento como este. Heridas que son incurables humanamente hablando. Es incurable esto. Y estas heridas, hermanos, producen un deterioro en el desarrollo de la vida espiritual de una persona y se va quedando cada vez más vacía. Porque, mis hermanos, sin duda alguna, Dios creó al hombre con un propósito mucho más elevado que el que en ocasiones llegamos a imaginar. Pensamos que fuimos creados simplemente para nacer, vivir, crecer, multiplicar y morir. ¿Ese es tu propósito en la vida? No, el Señor nos creó con un propósito mucho más elevado de lo que tú imaginas. Nos hizo para estar a su lado. Nos hizo para que encontráramos en Él, no fuera de Él, sino en Él, un desarrollo de vida en armonía y en plenitud. O en otras palabras, el deseo de Dios fue al crearnos y aún hasta el día de hoy sigue siendo que el hombre crezca y desarrolle su vida de la mejor manera posible, dado nuestras condiciones de pecado.
Cosa que el Señor, a través de su Santo Espíritu, va restaurando gradualmente y que prometió que un día arreglará por completo en la glorificación. Pero sigue siendo el propósito de Dios que nosotros nos crezcamos en la plenitud de su presencia, lo cual es completamente antagónico de las heridas. Completamente antagónico, es contrario a las heridas que se pueden causar en lo profundo del corazón. Porque escúchame bien, mi hermano, Dios jamás te va a herir con un propósito de causarte daño. Él disciplina y el dolor ese es para que participemos de su santidad, pero no te hiere para causarte un trauma, no te hiere para causarte un daño. De manera que estando al lado de Dios, podemos desarrollar nuestra vida de la mejor manera posible. Desgraciadamente, debido a muchas heridas que se causan en el corazón, ese crecimiento no se da en muchas personas. Es posible, hermano, que tengas muchos años en el Evangelio y no hayas podido crecer lo suficiente. Y es posible que una de las razones de eso sean las heridas que tienes en el corazón, que te impiden ver lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Te ha costado? A algunos les cuesta tanto trabajo crecer espiritualmente, les cuesta tanto trabajo abandonar ciertas cosas, les cuesta tanto trabajo encontrar fortaleza en Dios. ¿Por qué? Porque tienen su corazón completamente expuesto y herido y no tratan con esas heridas y no quieren ser sanados. Incluso muchos mueren viviendo una vida muy difícil. Muchos tienen vidas que se van desgastando cada vez más, completamente desgastados, y muchos ya se quieren morir, pero no para estar con Dios, para ya no batallar con la vida. Y eso no es una buena forma de pensar en la muerte. Pablo decía que quería morir porque quería estar con el Señor, no para terminar con el sufrimiento. Son dos cosas muy distintas. Las heridas, hermanos, impiden un correcto desarrollo y crecimiento espiritual. Y todos los hijos de Dios necesitan crecer espiritualmente. El Señor quiere que todos crezcamos espiritualmente de una manera equilibrada. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando estaba niño, crecía de una forma muy equilibrada. Crecía en estatura, es decir, de manera natural. Crecía también en sabiduría. Iba aprendiendo a saber cómo vivir. Eso es sabiduría, saber cómo vivir. La sabiduría te ayuda a tomar buenas decisiones en el tiempo correcto, en la forma correcta. Es decir, la sabiduría te enseña cómo vivir adecuadamente tu propia vida para que crezcas espiritualmente. El Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios. Es decir, cada día que pasaba, Dios derramaba una gracia especial sobre él que le permitía seguir avanzando con sus planes y propósitos sobre esta tierra. Y por consecuencia eso lo ponía también en gracia para con los hombres. Es decir, sabía relacionarse, hermanos. Aprendió a relacionarse con los demás. Pero muchos, a causa de sus heridas que no han querido tratar, heridas profundas, tienen respuestas muy contrarias a todo esto. Muchos tienen respuestas de negación. ¿Sabías que la negación es una respuesta emocional y psicológica de una persona que ha experimentado traumas? Alguien que constantemente está en negación. No, yo no pasa nada. No, yo siempre estoy bien. No. La negación es síntoma de un trauma. La ira, personas que siempre están enojados o molestos. ¿Por qué existen tantos tipos de pájaros? ¿Y por qué? O sea, por todo están molestos. Se cae una taza en la casa, se quebra y ya quebraste esa taza. ¿Qué pasa si quebras una taza? A ver,
¿Qué pasa? Quebraste todos los platos, digo, por accidente, no aventándolos. Pero, ¿qué pasa si se te cae la televisión por accidente? Pues no pasa nada. Mientras no haya provocado un accidente, qué bueno, ¿no? Pues ya el Señor no nos quería quitar porque veíamos mucho el Netflix. ¿Qué pasa? O sea, pero personas que constantemente cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, traen ira y se enojan contra todo el mundo. Ese también es una respuesta emocional y psicológica que se produce por un trauma o una herida profunda. El miedo. De todo tienen miedo. No apagues la luz porque me da miedo. ¿Cuánto le da miedo a la oscuridad? No lo conteste. Si te da miedo a la oscuridad, eso es producto de un trauma. Tienes que tratarlo. Ay, no pasa nada, pues. No es que no pase nada, es que eso afecta tu forma de ver las cosas, tu percepción de la vida. Eso afecta tu crecimiento, tu desarrollo, y pasa porque pasa. Por eso creces en 5 o 10 años lo que unos logran crecer en un año, en unos meses. Por eso no pasan 20 años y no cambias cosas que debiste haber cambiado desde el principio, porque las heridas te impiden cambiar tu forma de ver las cosas. El miedo, la tristeza, por todo se entristecen. O vergüenza. La vergüenza, muchos les da vergüenza todo. Mira, te presenta frente. Oye, espérate, pues si nomás te estoy diciendo. No. Todo les da vergüenza. Yo recuerdo que cuando estábamos chicos, a mi hermana Hetzi le daba mucha pena pedir en los restaurantes. Batallábamos un chorro por eso, porque estábamos en los restaurantes, ya tenía como 25 años, no se crean, no, estaba chica, unos 8 años, luego qué sé. Pero siempre, ¿qué quieres? Y le hacía así, agarraba el menú y le hacía. Y le decía a mi mamá, no, pues pídelo, tú. Pues dile, no, tú. Y le daba pena. Digo, ahorita ya pide hasta de más, ¿verdad, Andrés? Pero la vergüenza es parte de la inseguridad. Inseguridad provocada por algo. Hay una razón de eso. Y eso se conoce como herida. Heridas en el corazón, la confusión, ansiedad, depresión, culpa, desesperación, irritabilidad. Incluso la dificultad para concentrarse está catalogada como una respuesta emocional y psicológica que se deriva de un trauma, de una herida. Arrebatos emocionales. Les resulta siempre complicado hacerle frente a los sentimientos o a las emociones y tienden a la negación. ¿Cómo estás bien? ¿Cuántos le batean con su esposa y que nunca les dice qué tienen? Bueno, ustedes tienen que trabajar en eso, porque eso también habla mucho de su corazón. Ya se muere la persona y desearías haberle dicho muchas cosas que nunca le dijiste, porque les cuesta lidiar con sus sentimientos y con sus emociones. Alejan a los demás, producen problemas. El único, mis hermanos, que puede curar todas estas heridas es Dios. Dios es el único que puede curar las heridas. Abre tú en Jeremías 30:17. No solamente puede curar las heridas, Dios quiere curar las heridas, hermanos. Dios quiere que expongas tu corazón delante de Él porque lo quiere sanar. Él quiere sanar tu corazón de todas aquellas cosas que te han causado tantos problemas, que te han convertido en una persona tan insegura, tan sensible quizá. Dice Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti. Y fíjense, a partir de este capítulo el Señor comienza a darle palabra a Jeremías hacia el pueblo, pero en un sentido de restauración. Ya les había anunciado juicio, todo lo que iba a pasar con ellos. Y ahora Jeremías comienza a hablar de parte de Dios y les dice, después de eso yo los voy a sanar. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas.
Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos. Sanar nuestras heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Pero yo, dice el Señor, sanaré tus heridas. En el Salmo 147, versículo 3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y no hay mejor persona, hermanos, o no hay quien pueda conocer más el dolor de las heridas que el mismo Señor. Dios ha experimentado las heridas, el dolor. Él tomó nuestras propias heridas para que nosotros pudiéramos ser sanados. Pero muchos no experimentan esto. En Isaías 53, del 3 al 5, se nos dice que el Señor fue despreciado y desechado entre los hombres. Mas sin en cambio eso generó un trauma en el Señor Jesucristo. Pues no. Él sabía de quién venía y hacia dónde iba, y que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. Él sabía quién era. Su corazón estaba completamente guardado en Dios. Porque a pesar de que el Señor Jesucristo era 100% Dios, era 100% hombre en toda la extensión de la palabra. Jesús fue tan hombre como tú y como yo. Y pudo haberse herido su corazón porque era hombre. Porque Él fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Luego dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aún en medio de todo eso, dice la Escritura más adelante, que vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Es lo mismo que experimentaron todos los hombres que han entregado su vida por Dios, aunque fueron despreciados y desechados. Si tú has sido despreciado y desechado y eso te causó una herida, es tiempo que se la lleves a Dios. Porque Él también lo experimentó. Solo el Señor es quien puede dar libertad y descanso al corazón herido. Porque dice el Señor que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Esto tiene que ver con personas que han sido heridas profundamente en el corazón. ¿O tú crees que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra no había personas heridas? Mis hermanos, los mismos líderes del pueblo de Israel se habían encargado de producir tantos traumas en la vida de las personas que cuando el Señor Jesucristo vino les dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice, y hallarán descanso para sus almas. Y eso es sanar a los quebrantados de corazón. Eso es poner en libertad a los oprimidos. Darle libertad al corazón herido. Porque aquel que está herido, mis hermanos, se siente esclavizado. No puede hacer más. Y Dios es el único que puede restaurar, que puede curar las heridas profundas del corazón. Nadie más. La base de esta sanidad, la base de esta restauración, la podemos encontrar en el perdón. La semana pasada Andrés nos habló mucho acerca del perdón. Bueno, el perdón, mis hermanos, es la base de la restauración de la vida del hombre que ha sido herido. Es indispensable el perdón para curar las heridas. Ahora, ¿qué significa el perdón? Bueno, es pasar por alto la ofensa simplemente. Te ofendieron, pásalo por alto. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta de Esteban cuando lo estaban apedreando?
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es perdón. Señor, mis padres me trataron mal. Pasa por alto la ofensa, pero de corazón, llevándosela al Señor. No simplemente, ay, pues ya es que ya yo los perdono, pero te sigue afectando. Incluso cosas tan fuertes como la violación. Muchos fueron abusados sexualmente. Bueno, pásalo por alto. Perdona las ofensas. Cristo te da una vida nueva y en Él eres completamente santificado, purificado, hecho nueva criatura. Ya no te tiene que afectar, ya la herida tiene que ser sanada por el Señor. Tú tienes que perdonar a aquellos que abusaron de ti. La falta de perdón, hermanos, impide que Dios obre en nuestras vidas. Porque el perdón denota orgullo. Muchos no son restaurados en su vida y no son renovados porque no se han podido perdonar, no han podido perdonar a otros e incluso no se han podido perdonar a sí mismos. Y tenemos un ejemplo tan hermoso como el del apóstol Pablo, ¿no? Un hombre que aprendió, según sus propias palabras, a no juzgarse ni él mismo. Yo no me juzgo ni yo mismo porque que me juzga es Dios, dijo. Y antes fue perseguidor de la iglesia y torturaba a cristianos y los asesinaba. Mas sin en cambio todo eso lo dejó atrás. Todo eso lo dejó atrás por la excelencia del conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento en Cristo Jesús. Aprendió que si Dios lo había perdonado, entonces él ya no podía condenarse a sí mismo, porque entonces tacharía de injusto a Dios y se pondría él mismo como juez sobre el juez de jueces, que es Dios mismo. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú te quieres juzgar a ti mismo o a ti misma? Es tiempo que dejes ese juicio a Dios. Y si Dios borró tus pecados, borró tus ofensas, ya no tienes por qué producir heridas en el corazón. Sí te acuerdas, pero lo transformas en gratitud. Una gratitud que se refleja en un trabajo de la obediencia en tu vida espiritual, lo que te lleva a un crecimiento. Lo mismo es con perdonar a otros. Fíjense, el perdón, hermanos, o el perdonar evidencia que la persona que perdona ha sido perdonada por Dios. Cuando yo estoy dispuesto a perdonar a otros o incluso perdonar mis propias faltas, habiéndolas expuesto delante del Señor, yo estoy reconociendo y estoy manifestando que he recibido el perdón de Dios con la fe correcta. ¿Cuál es la fe correcta? La que depende completa y totalmente del sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús. Que soy perdonado no simplemente porque le pedí perdón a Dios y porque me puse a llorar, sino porque Jesucristo derramó su sangre por ese pecado que yo cometí. Y eso me lleva a entender que no hay nada en el mundo que pueda evitar ese perdón si yo me arrepiento de corazón. Porque el Señor es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque ese pecado fue pagado con la sangre del Cordero. Y cuando yo estoy dispuesto a perdonar a otros, estoy reconociendo que entiendo perfectamente el perdón de Dios. Los que no quieren perdonar evidencian que está nublado su juicio en cuanto al perdón y dejan mucho que desear de su nacimiento de nuevo. Porque el perdón es una consecuencia, mis hermanos. No es simplemente una emoción en la que yo perdono, como dice la Escritura. Si no perdonan de todo corazón a los hombres sus ofensas, tampoco los perdonará el Padre. Pero no es porque el Padre no quiera perdonarlos, es porque el que no perdona no evidencia un verdadero arrepentimiento de sus faltas. Así de simple. Piensas que la falta de otros es más grande que la tuya. La tuya sí merece el perdón de Dios, pero la de ellas no.
Por lo tanto, el perdonar evidencia que tú has sido perdonado correctamente por Dios con un juicio justo y verdadero. Ahora, el perdonar a otros o perdonarme a mí mismo es humillarme. Repite conmigo, humillarme. Humillarme. ¿Y sabes qué significa humillarte, hermano? Humillarte significa que no mereces nada, pero que estás apelando a la misericordia de Dios simplemente. Eso es humillación. Yo me humillo ante Dios cuando reconozco que no valgo ni un cacahuate. Alguien que siente que vale por lo menos un peso no va a poderse humillar. Porque realmente, mi hermano, ¿valíamos algo? Miren, como pecadores, mis hermanos, como pecadores no valíamos nada delante de Dios. Él tenía todo el derecho para condenarnos por toda la eternidad en el infierno. Mas sin en cambio Él derramó su sangre por ti y por mí. Y no dio un peso, nos dio un valor incalculable. Cuando yo entiendo eso, yo me humillo. No me importa lo que haya pasado, no me importa lo que me hayan hecho y no importa lo que yo haya hecho. Ahora la base de mi vida nueva es el perdón que he recibido de Dios por medio de su sangre derramada en la cruz, la cual ahora sí me da un valor, la cual ahora sí me da un significado, un propósito. El perdonar es humillarme delante de Dios, reconociendo que no valgo nada, pero que Dios me lo dio todo. ¿Alguien que entiende eso va a estar reclamando sus propias faltas? ¿Alguien que entiende eso va a estar reclamando las faltas de otros en la vida, mi hermano? Alguien que no entiende eso va a ser como aquel deudor al cual se le perdonaron 10,000 talentos y él no pudo perdonar 100 denarios. No le ha amanecido, no entiende. Llévalo para que pague su deuda, porque nunca entendió la misericordia. Una misericordia, mis hermanos, que costó sangre. Por lo tanto, ya no te juzgues a ti mismo, porque el que se juzga a sí mismo y el que juzga a otros para no perdonar, mantiene la herida en su corazón, el trauma, y eso es un menosprecio declarado al sacrificio de Jesús. ¿Es un qué? Menosprecio. Perdonar es humillarte. Ahora, humillarme es pedir la gracia de Dios. Cuando yo me humillo, yo estoy pidiendo su gracia y estoy reconociendo que soy incapaz de seguir avanzando si Él no está conmigo, si Él no me ayuda. Estoy reconociendo que necesito de su mano poderosa obrando en mi vida para continuar cumpliendo con sus planes y propósitos para mí en esta vida, los cuales son muchos, son abundantes y son de bien. Pedir la gracia de Dios es indispensable para ser restaurado. Sin la gracia de Dios, hermano, nadie puede ser sanado. La gracia de Dios nos venda las heridas. Y ser restaurado es necesario para que la herida quede totalmente curada. Totalmente. No poquito abierta, no de esas veces que te la curaste y te la cuidaste 2 días y después ya no te la curaste y se volvió a abrir. No, totalmente curada. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, ¿cuando estén qué? Orando. Ahora, ¿habla alguna oración en específico? No, cualquier oración más. Cada vez que tú menciones el nombre de Dios, eso es lo que quiere decir. Cada vez que tú te acerques al Padre, cada vez que tú levantes la voz y digas: Dios, ¿qué tienes que hacer? Perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre te perdone.
tus ofensas. Es decir, que para que cuando te acerques a Dios reflejes un entendimiento de su perdón, reflejes un entendimiento de la humillación, reflejes un entendimiento de su gracia, reflejes un entendimiento de tu necesidad de restauración, para que tu herida sea completamente curada, completamente sanada. Perdona. Es la base de la restauración, de la sanidad de cualquier herida. Y sin esto, mis hermanos, no puede haber sanidad en el corazón ni restauración. Y son heridas que se van a ir arrastrando por muchos años y quizás hasta la muerte. El Señor es quien sana las heridas cuando comenzamos a acercarnos a Él de manera correcta. Cuando aprendemos a tener paz para con Dios. Cuando aprendemos a tener esa reconciliación, no que nosotros hayamos ganado. No una reconciliación, no una paz que dependa de nuestros propios actos o acciones. No una paz que depende de tus muchos o de tus pocos pecados. No, sino una paz que compró Jesús y que ahora por la fe en su nombre podemos tener o de la cual podemos participar. El amor de Dios, mis hermanos, es lo único que puede sanar las heridas, y el perdón es simplemente una cara del amor de Dios. Conoce ese amor y tu herida va a ser completamente sanada. Pónganse de pie, hermanos. Muchos hemos leído o escuchado la parábola del buen samaritano, en donde el Señor usa esa parábola para ilustrar el verdadero amor. El amor hacia el prójimo, pero que es un amor que se deriva del primer amor, que es Dios. Se dice que este hombre sanó las heridas de aquel que había sido atacado. Pero es precisamente lo que Dios hizo con nosotros antes de que nosotros lo podamos hacer con los demás. Nosotros éramos esos hombres que andábamos por el mundo, esos hombres que fueron atacados, golpeados, heridos y dejados en la calle como muertos. Somos esos hombres. Y todos los que pasaban no daban un peso por nosotros. Todos los que pasaban nos miraban y pasaban de largo. Pero en una de esas Jesús vio, el Padre vio, Dios vio nuestras heridas. Dios vio cómo estábamos tirados sin esperanza y no nos dejó ahí. Él vino y acercándose vendó nuestras heridas y cuidó de nosotros hasta el día de hoy. El Señor dice a todos los sedientos: vengan a las aguas, vengan, compren, coman. No necesitan dinero, no necesitan pagar algo, no gasten lo que tienen en lo que no aprovecha, en lo que no los puede saciar. Óiganme mejor y coman del pan, coman del bien que yo les daré, y entonces solamente así se va a deleitar su alma. Inclinen su oído y vengan a mí, y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes a David.
Señor quiere sanar las heridas. Cierra tus ojos. Quiero que medites un poco en cuáles son las heridas que tienes, cuáles son aquellas heridas que te han causado problemas, que no has podido superar, que las has ocultado quizá. Las has ocultado en lo profundo del corazón y a veces has hecho como que no están, pero eventualmente llegan las circunstancias y te hacen ver que todavía están ahí. Heridas que no has querido enfrentar y que no has querido poner delante de Dios para que Él llegue y Él sane esas heridas, para que Él vende la herida con su amor, con su perdón, con su gracia. Eso ha estado impidiendo que tú crezcas, que puedas tener quizá un buen matrimonio, que quizá puedas tener una buena familia, una buena relación con los demás, un buen crecimiento espiritual. Si tú en este momento te sientes herido, si tú en este momento reconoces que hay heridas que no has tratado, heridas que no has puesto delante del Señor, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Quiero orar por ti y que a partir de hoy esa herida sea completamente sanada, que esa herida sea completamente restaurada, para que ya no haya nada en tu corazón que impida que tú vivas la vida que Dios ha preparado para ti. Que no te gane la vergüenza, porque eso es una herida. El depender de la opinión de las personas, ese es un trauma, una herida profunda en tu corazón. ¿Qué van a decir de mí? El Señor quiere sanar las heridas, hermanos. Nosotros queremos ser sanados. ¿Qué tan expuesto estás en tu corazón? ¿Qué tan expuesta estás en tu corazón? Continúa con tus ojos cerrados. Amado Dios, aquí estamos, Señor, reconociendo de lo más profundo de nuestro corazón que hay cosas que no hemos puesto delante de ti, cosas que han impedido que yo avance, que yo crezca, que yo viva la vida que tú has preparado para mí y que no había querido enfrentar, pero hoy lo quiero enfrentar delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre, clamando a ti. Ven y toca los corazones, Señor, descúbrelos y venda la herida del corazón. No importa lo que haya sido, no importa si fue maltrato, no importa si fue a lo mejor alguna violación, la muerte de algún ser querido, alguna injusticia, algún menosprecio, burlas. Señor, aquí estamos, Padre. Perdónanos porque no habíamos trabajado en esto y habíamos ignorado todo lo que tú quieres hacer por nosotros. Amado Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, ayúdalos, Señor, a trabajar en lo profundo de su corazón. Ayúdale, Señor, a que aquellas heridas que se produjeron en el corazón, ya sea por otras personas o quizá por ellos mismos, ya no sean un estorbo más en su vida para seguir avanzando en su vida cristiana. Señor, ayúdalos, Padre. Sánalos, restáuralos, amado Dios. Muéstrales tu amor
que es inagotable. Ayúdalos, amado Dios. Ellos te necesitan, Señor. Necesitan de tu gracia. Bendícelos, Padre. Y que a partir de hoy ellos puedan romper con aquella esclavitud, que aquellas heridas profundas en su corazón le causaron. Gracias, Padre, por oírnos. Gracias, amado Dios, por ser paciente con nosotros, por ser muy misericordioso y compasivo. No queremos que las circunstancias nos sigan afectando. Y Señor, yo te pido que si alguno de mis hermanos, aunque no hayan pasado al frente, tienen heridas, Señor, ayúdalos. Ayúdalos a ser sinceros con ellos mismos. Ayúdalos a no seguir ocultando sus heridas. Ayúdalos a exponerla delante de ti. Sana y venda sus heridas, Padre. Ayúdalos, amado Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy? Y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo. ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? Te entregamos todo, Señor. ¿A dónde más podría ir? Ponemos nuestro corazón sino delante a de ti. ti? Aquí estamos, Señor Jesús. ¿A quién podría yo correr buscando paz, Ayúdanos, Señor Jesús. protección? Ayúdanos, Padre. ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. ¿Dónde más podría ir sino a ti? No queremos ir, Señor, a ningún otro lado. Solo tú puedes. ¿A quién sanar las podría yo Solo tú puedes correr vendar las heridas del corazón, buscando Señor Jesús. paz, Obra, Señor Jesús, en este protección? momento en los ¿A corazones. quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre,
consuelo y libertad, en quien podría descansar mi corazón. Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Mi corazón, mi Señor, tú sanas mis heridas, tú sanas mi corazón, Señor. Buscando paz, protección, ¿a quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. No queremos ni podemos estar en ningún otro lado sino en tu presencia, Señor. Solo tú puedes sanar las heridas profundas. No queremos, Señor, autoengañarnos, no queremos buscar por medios naturales lo que solo tú puedes hacer a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. Señor, derrama de tu gracia porque humillamos nuestro corazón en este momento y en este lugar. Derrama de tu gracia, Señor, para poder crecer, para poder avanzar, para poder dejar atrás aquellas heridas, aquellas cosas que nos hirieron, que nos causaron daño, porque ahora tú tienes preparadas cosas nuevas y mejores para nosotros.
Ayúdanos, amado Dios, da libertad a los oprimidos. Sana a los quebrantados de corazón, Señor, y venda sus heridas. Solo tú puedes hacerlo, Señor, y nadie más. En el nombre de Jesús ponemos nuestro corazón en tus manos, porque no hay mejores manos en las que pueda estar nuestro corazón, sino en las tuyas, Señor. Recibe toda la gloria, por siempre y para siempre, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Un corazón nuevo, renovado y restaurado por tu poder. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que el Señor continúa haciendo cosas grandes en nuestras vidas, pero no lo va a hacer el Señor si nosotros decidimos seguir manteniendo la herida en nuestro corazón. Si nosotros cambiamos el amor de Dios por la ofensa, si nosotros cambiamos la restauración que Dios quiere darnos por nuestro propio orgullo o vergüenza. Dejen que el Señor haga cosas nuevas en sus vidas y que sea un nuevo comienzo para ustedes, dejando atrás cosas que habían estado arrastrando por muchos años y que les han impedido tener la vida que Dios quiere darles. Una vida que, sin importar los ataques, el desprecio, las heridas que el mundo quiera causarnos, podamos mantener esa plena confianza en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.